Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Con la Lupa, por tvelvenezolano.com. Hoy tenemos como invitado a Raúl Rafali, secretario general del Partido Un Nuevo Tiempo del municipio de Chacao, quien además forma parte de la directiva regional de ese partido en el estado Miranda. Bienvenido, Raúl. Gracias, Luis. Encantado de estar contigo. Anoche, estando en casa, revisando las redes, nos encontramos con la buena noticia de una medida cautelar que fue otorgada a Manuel Rosales, lo que le permitió regresar a su domicilio, o en todo caso a un lugar aquí en Caracas, en donde va a estar cumpliendo un arresto domiciliario. Por supuesto que todos quisiéramos que Manuel se le fuese reconocida la libertad plena, en tanto y en cuanto todos los antecedentes de ese juicio indican que eso es una chapuza, que eso es un capricho de los poderosos que gobiernan en este país. Pero bueno, en todo caso Manuel está con su familia y todos los demócratas celebramos que sus condiciones de vida cotidiana mejoran notablemente. Yo estoy seguro que Manuel va a aprovechar esta situación para ponerse en la política en términos mentales y espirituales, y su presencia, aun cuando va a estar restringida a ese espacio en el que está detenido, se va a hacer sentir en la política venezolana para bien. Raúl, me imagino que en el partido del cual formas parte y del cual eres dirigente hay una gran alegría, pues a pesar de que, como ya dije, Manuel sigue estando bajo arresto domiciliario, hay un cambio notable en sus condiciones de vida cotidianas, pues. Por supuesto, Luis, es una noticia que nos llena de alegría por su situación personal, por supuesto, pero no lo celebramos como una victoria de la justicia, porque en el caso de Manuel no se ha hecho justicia. La justicia nos llevaría a tener un Manuel Rosales libre y en pleno ejercicio de sus facultades políticas, de sus facultades ciudadanas, lo cual no es el caso pues, en este momento. Él pasa de una detención muy severa a una detención un poco menos severa, pero con una cantidad de restricciones, y luego además de haber pasado cantidad de años en el exilio, también un año preso en el SEBIN en unas condiciones que son infames y en una prisión que es una prisión improvisada, una prisión que no cumple con los mínimos requerimientos para un establecimiento de este tipo, y bajo unas condiciones además infames, sabiéndose además un preso político, un preso cuyas circunstancias personales y políticas jamás hubieran desembocado en esa suerte que le tocó. Sin embargo, bueno, humanamente celebramos la libertad parcial, esa mínima libertad que debe tener un ser humano, que es al menos poder desenvolverse en un ambiente digno junto con su familia. Celebramos eso y bienvenido, Manuel, a esta pequeña condición humana que has logrado pues, con esta medida. Ahora fíjate, Raúl, no lo dejan ir a Maracaibo, que es su espacio natural, donde está su residencia, donde tiene decenas de miles de seguidores. ¿A qué atribuyes tú a que el gobierno lo confine aquí en Caracas y no lo lleven a Maracaibo? Bueno, Manuel es un peligro para el sistema autoritario. Manuel es un hombre que después de haber sido alcalde, gobernador, exitosísimo en el Zulia, candidato presidencial, además en unas condiciones súper adversas, un candidato que le salió adelante al hombre que representaba el poder total en Venezuela, y le salió adelante con una energía y una dignidad que lo hicieron una referencia, que ya lo era, pero lo hicieron aún más un referente de mucho temor para las personas que piensan en el país en términos autoritarios. Manuel es un luchador y un ganador a favor de la democracia, y por supuesto su ambiente natural, que es el Zulia, su ciudad, la ciudad donde se le recuerda y se le reconoce por todos los éxitos como gobernador y como alcalde. Pues imagínate lo que significaría para el gobierno tener a Manuel Rosales en el Zulia. Eso sería una peregrinación constante pues, de adeptos, de zulianos, de personas que tienen mucho que agradecerle, que tienen fe en él, en su capacidad y en su liderazgo. Imagínate lo que sería para el gobierno tener ese desfile de gente en el Zulia. Bueno, está en Caracas, pero en Caracas también es un referente, también es un líder y también es una persona que le va a aportar y que le sigue aportando a esta lucha que estamos llevando adelante por la democracia que vamos a conseguir y por la cual Manuel ha dado mucho y sigue dando. Tú has tocado un punto que es clave, que fue la campaña del año 2006. En aquel momento, y esto hay que decirlo porque los venezolanos solemos tener memoria corta,
En aquel momento, en el año 2006, la oposición venía de una serie de derrotas y de una serie de errores por una dirigencia miope que nos llevó al paro petrolero, luego al desastre de la Plaza Altamira, luego la estupidez absoluta de la convocatoria a las abstenciones de las elecciones parlamentarias del año 2005, y Teodoro, Julio Borges y Manuel decidieron presentar sus nombres como potenciales candidatos presidenciales, y producto del diálogo entre ellos tres se acordó que Manuel Rosales asumiera la candidatura presidencial. En aquel momento Chávez era todopoderoso, precio del petróleo por encima de los $100, sus niveles de popularidad en la estratosfera. Todo el mundo sabía que esa era una candidatura que pudiéramos decir casi suicida, y Manuel Rosales asumió el compromiso de recorrer el país palmo a palmo y de levantar nuevamente la opción electoral en el marco de la esperanza de quienes queremos un cambio del país. Esta situación que estamos viviendo actualmente, el hecho de que la oposición haya obtenido un triunfo en diciembre pasado, y el músculo electoral que presenta hoy la oposición, evidentemente mayoría abrumadora frente a un gobierno que no debe estar ni siquiera en un 15%, se lo debemos también a Teodoro Pekov, a Julio Borges y también a Manuel Rosales, que asumió la campaña en unas condiciones, como tú has señalado, con una gran desventaja, en un momento en el país donde nadie daba por medio por la vía electoral. De manera que eso hay que ratificarlo, porque eso tendrá un juicio histórico ineludible. Cuando se eche el cuento de lo que pasó aquí, Manuel Rosales va a ser considerado como uno de los grandes responsables del proceso de la recuperación del camino democrático en el país. No solo eso, Luis, eso es importantísimo porque Manuel Rosales volvió a centrar en la política la salida de los problemas que vive Venezuela. Las salidas no son violentas, las salidas no son inmediatas. La política es un arte que se desenvuelve en procesos, y son procesos largos habitualmente, son procesos que muchas veces no dejan buen sabor de boca en el camino, pero definitivamente transitar por la vía de la política y por la vía de la constancia, por la vía del método claro, del método a la vista, es el rumbo adecuado para salir de estos problemas que son muy profundos. De un problema grave no se sale en 2 días, y para eso pues Manuel está dando un ejemplo de cómo se hace una lucha a largo plazo. Son tantos años y siguiendo un método civilizado, un método coherente, y finalmente vamos a llegar a él. Ese es parte del legado que hasta ahora nos ha dado Manuel. Y también, por supuesto, importantísimo, pues, lo que significa Manuel como símbolo de la importancia de la negociación. Sobre eso, Raúl, precisamente vamos a hablar en el próximo Negro, sobre los episodios que están por venir, en donde Manuel seguramente va a tener una gran oportunidad. Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa Con la Lupa, con nuestro invitado de hoy, Raúl Rafali, quien es secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el municipio de Chacao, y además forma parte de la directiva de ese partido en el estado Miranda. Decía yo en el Negro anterior, conversábamos sobre la libertad de Manuel Rosales, y decía yo que en los episodios que están por venir, Manuel Rosales iba a tener una gran oportunidad. Me refiero digo una oportunidad porque en realidad es la oportunidad de hacerse sentir en el espíritu democrático de quienes militan en la solución pacífica de Venezuela. Otro de los grandes legados que deja Manuel, aparte de esa candidatura épica del 2006, es la construcción de un partido. No es nada fácil construir una plataforma política, recorrer el país, alimentar con una esperanza a los miles de cuadros que se movilizan cotidianamente, en este caso de Un Nuevo Tiempo. Y eso es uno de los grandes aportes por los cuales Manuel también va a ser recordado. Raúl, estamos a 6 días de la recolección del 20% de lo que el CNE llama manifestaciones de voluntad para activar el referéndum revocatorio. Tú que conoces esa dinámica, que has recorrido en particular el estado Miranda, ¿con qué se va a encontrar el ciudadano los días 26, 27 y 28? Luis, la unidad y Un Nuevo Tiempo, como parte fundamental de la unidad, se ha hecho un trabajo sumamente preciso y sumamente aceitado para que todo funcione bien en estas 3 jornadas que vamos a vivir la semana próxima. Vamos a tener un proceso en el cual la clave es la rapidez de todas las personas que vamos a manifestar nuestra voluntad de revocar al gobierno nefasto de Nicolás Maduro.
Para esto, la unidad ha establecido comandos en cada uno de los centros electorales, puntos de información que van a funcionar a las afueras de los centros, que van a ser nucleados. Importantísimo hacer énfasis en esto. No todos los centros electorales de los municipios van a estar funcionando. Solamente van a estar funcionando algunos cuantos centros de los muchos que existen en cada municipio, y a los cuales en los cuales puede ir cualquier votante, cualquier inscrito en el registro electoral que sea perteneciente a ese municipio. Si usted, por ejemplo, está inscrito en el municipio de Chacao, usted puede votar, usted puede manifestar su voluntad de revocar en cualquiera de los centros habilitados dentro del municipio de Chacao. Esto funciona a nivel nacional. Puede ser en cualquiera de los centros. Sin embargo, la unidad estratégicamente vamos a dirigir a los votantes según zonas para repartir la carga electoral en los distintos centros y que no se generen acumulaciones importantes de gente, y que haya centros que estén desasistidos. ¿Cuál es el tiempo estimado, Raúl, del cual dispone un votante promedio para que no se convierta en un obstáculo para el que viene atrás? O sea, ¿cuánto han estimado ustedes que debe tardar una persona en ejercer su derecho de manifestar la voluntad? Bueno, nuestra meta es bajar del minuto cada manifestación de voluntad. Nosotros en menos de 60 segundos debemos tener completados los pasos necesarios, que son sencillos porque no se va a hacer un sistema de herradura como tradicionalmente se lleva a cabo en las elecciones convencionales. Va a ser, digamos, un sistema de mesa lineal en el cual el manifestante de voluntad va a ingresar al sistema de validación de su cédula de identidad para verificar que efectivamente está habilitado en el CNE para cualquier acto electoral. En ese momento va a estampar sus huellas o van a ser captadas sus huellas en el dispositivo capta huellas, y a continuación va a ser registrado en un cuaderno en blanco. Todo esto se va a hacer en un sistema lineal que debería arrojar menos de un minuto por cada manifestación de voluntad. Importantísimo que como manifestantes de voluntad, como electores, nosotros no perdamos tiempo dentro de los centros de votación. Yo sé que todos nosotros tenemos mucho que decir sobre las condiciones en las cuales hemos sido llevados a este proceso, pero no es el centro de votación el lugar más adecuado. Nosotros debemos hacer que el proceso fluya, debemos entrar rápidamente, cumplir con los pasos técnicos necesarios para que nuestra manifestación de voluntad quede establecida y salir del centro rápidamente, porque nuestro gran obstáculo, uno de nuestros grandes obstáculos, pero el que se va a generar ese día particularmente, es el poco tiempo con el que vamos a contar para llevar a esa cantidad de gente que necesitamos, 20%, que lamentablemente, por una sentencia absurda, nuevamente, como absurdo ha sido todos los pronunciamientos del Tribunal Supremo, nos obliga a recabar 20% de las manifestaciones de voluntad por cada estado. Violando expresamente el artículo 72 de la Constitución, porque si Maduro, como lo hemos dicho en este programa en otras oportunidades, fue electo en una circunscripción nacional, si él como funcionario público es susceptible de ser revocado, tiene que ser revocado con una manifestación de voluntad a nivel nacional, no a nivel regional. Si fuese un gobernador, la recolección de la manifestación de voluntad para revocar a ese gobernador corresponden a la circunscripción del Estado, igual el caso de un alcalde a nivel municipal, o en el caso de un diputado al circuito por donde fue electo. Pero el presidente de la República es un funcionario que fue electo en una circunscripción nacional, y como tal el criterio que ha debido prevalecer es el 20% nacional. Por supuesto, uno más de los atropellos de los que hemos sido víctimas todos los venezolanos, cuando las instituciones se han tomado y se han puesto al servicio de un gobierno y no del Estado y no de la población que forma parte de ese Estado. Pero para eso vamos a cumplir unas jornadas memorables la semana que viene, que es uno más de los pasos que vamos a cumplir para salir de este estado de cosas a las que hemos llegado en Venezuela. Es uno más de los pasos. También tenemos el año que viene, ya han sido convocadas las elecciones regionales y las elecciones municipales, que no es casual pues que hayan sido convocadas en medio de esta enorme tensión política. Creo que es una victoria. Debo decirte más. algo, Raúl, lejos de ser casual, el gobierno jamás hubiese aflojado las elecciones, dijo que eran al final del primer semestre, hubiese asomado la eventualidad de las elecciones regionales el año que viene, y mucho menos las elecciones municipales. El gobierno lo hace porque las circunstancias políticas lo obligan, porque el crecimiento exponencial de la oposición lo ponen contra la pared. Eso es una gran victoria
de los sectores democráticos del país. Eso no es una limosna que nos da el gobierno, lo hace porque está obligado, porque lo hemos llevado a ese punto. Y como tal, los demócratas tenemos que asumir que la semana que viene hay que manifestar a todo evento nuestra voluntad de revocar a Maduro. Pero igualmente hay que empezar a organizarse, porque el CNE también ha anunciado, Raúl, la validación de los partidos, que debe ser en el mes de enero, y esto es clave. Los partidos, si bien la sociedad civil es el soma de la democracia, los partidos son los órganos vitales, los pulmones, los riñones a través de los cuales se procesan las diferentes demandas de la sociedad civil. De manera que todo indica que el tablero político se está moviendo, Raúl. La libertad de Manuel tampoco es producto de un acto de generosidad inusitada de estos quienes nos gobiernan. La libertad de Manuel también es producto de un movimiento que está ocurriendo en el tablero político del país. Pero en todo caso, todavía faltan unos episodios por venir. Este es un gobierno tramposo, mañoso, hay que hacerle un seguimiento permanente al manejo del TCJ, que se ha convertido en el gran garrote político del gobierno. Sobre esta y otras cosas estaremos conversando en el próximo Negro. No se vayan, amigos. Bueno, amigos, continuamos, estamos en la parte final del programa con nuestro invitado Raúl Rafali, secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el municipio de Chacao y además miembro de la directiva regional de ese partido. Raúl, tú que has recorrido el estado de Miranda en diferentes oportunidades, hay sectores de Miranda que eran escenarios tradicionalmente chavistas, como los Valles del Tuy, Guarenas Guatire, Barlovento. ¿Qué ha cambiado allí? ¿Qué has percibido tú en los últimos tiempos? Bueno, brevemente, porque este es el último negro. Hay sectores donde ya el cambio es absolutamente tangible, ¿no? Guarenas Guatire, en el circuito electoral de Guarenas Guatire, nosotros barrimos en las pasadas elecciones parlamentarias, nos llevamos los 2 diputados para el bloque de la unidad y de la democracia. Sin embargo, hay zonas del Estado que todavía siguen azotadas por esa política de amedrentamiento y de chantaje que ejecuta el gobierno. Sin embargo, sabemos que debajo de esa presión y de ese chantaje hay una ansia de cambio tremenda que se manifiesta en la calle. Incluso nosotros recorremos en uno de los ejes más deprimidos, que es los Valles del Tuy, y se nos acercan personas que nos dicen, mira, yo trabajo en una institución del Estado, no me puedo parar aquí, pero sepan que cuentan conmigo para el cambio. Y cada vez más, pues, el chantaje, la política del chantaje es menos efectiva. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hay una realidad social muy dura y que nosotros no podemos pedirle a las personas que sacrifiquen su modo vivendi, que sacrifiquen su trabajo para cayendo en las garras de un gobierno que amenaza y que permanentemente amedrenta a las personas que hoy en día pues quieren rectificar el curso del país por la vía democrática. Pero para eso tenemos partidos y tenemos una sociedad dispuesta al cambio. Nosotros tenemos en Un Nuevo Tiempo un bloque estupendo de luchadores precisamente en esas zonas más deprimidas, en esas zonas donde es más difícil el trabajo político y el trabajo social. Ahí tenemos luchadores insignes. Nosotros contamos con un equipo en los Valles del Tuy maravilloso. Tenemos un Roque Méndez, tenemos una Adriana Luna, tenemos un José Domingo Cruz que están dando la cara por nosotros. Así, igualmente en el resto del estado, tan deprimidos, estamos dando la batalla y vamos a seguir dando la batalla hasta lograr encaminar a Venezuela por la vía democrática. Y es que la mayoría democrática del país va a terminar por imponerse frente a este gobierno inepto, este gobierno autoritario, este gobierno corrupto. A propósito de eso, ayer la Comisión de Contraloría que preside Freddy Guevara, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presentó un informe según el cual las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Asdrúbal Chávez al frente de PDVSA alcanzan o llegan a 11.000 millones de dólares. Raúl, 11.000 millones de dólares es más del presupuesto anual probablemente de la mayoría de las islas del Caribe juntas. Esto es una vergüenza, esto es una bofetada a los venezolanos, un país que se está muriendo literalmente de hambre, un país donde la gente está hurgando comida en la basura, un país donde no hay medicinas, y resulta que entonces este informe que presenta Freddy Guevara al frente de la Comisión de Contraloría deja al desnudo esta inmensa corruptela
de la bicoca de 11.000 millones de dólares, que bueno, como acabo de decir, como todo el mundo, el país observa absorto estas cantidades, porque no son precisamente unos robagallinas estos funcionarios rojos rojitos, sino que son unos bandoleros despiadados que han saqueado las arcas del país, comprometiendo a varias generaciones de venezolanos. Es por eso que la gente se va a rebelar, y es por eso, Raúl, que cuando un pueblo decide cambiar, no hay artimaña que lo detenga. Fíjate tú, hay otro evento que es importante y que establece una nueva situación en el panorama político del país, que es la presencia del Vaticano como garante de la negociación. El Vaticano no es cualquier árbitro, el Vaticano tiene 2000 años de historia resolviendo procesos de conflictividad a nivel internacional. Fueron mediadores en el conflicto entre Argentina y Chile en los años 70, que estuvieron a punto de ir a la guerra. Ha sido el gran poder detrás de los acuerdos entre los Estados Unidos y la apertura cubana, y ahora el Vaticano va a participar a solicitud del gobierno y la oposición en los procesos de diálogo y negociación. Desde este programa siempre hemos sido defensores del diálogo, porque comprendemos que la alternativa al diálogo, la alternativa a la política como expresión civilizada es la guerra y la violencia. ¿Qué valoración haces tú de la presencia del Vaticano en este escenario? Importantísima la presencia del Vaticano y la presencia de muchísimos agentes de negociación que están poniendo sus ojos sobre Venezuela y que están dando lo mejor de sus buenos oficios para que se logre un proceso de transición civilizado. Tenemos que entender que de estos procesos que echan raíces tan profundas desde la corrupción y desde la toma total del Estado, no se puede salir en un día. Aquí no hay fórmulas mágicas. Nosotros tenemos que creer en el diálogo, tenemos que creer en la negociación y quitarle esa cápsula que a veces sectores radicales tratan de envolver al diálogo y a la negociación con epítetos, digamos, que lo disminuyen. Pero además, Raúl, si el gobierno y la oposición se sientan a dialogar con el Vaticano como mediador, es porque el gobierno va a tener que ceder en algunas cosas y la oposición también, como toda negociación política. Pensar que la oposición se va a sentar allí para no ceder nada, para no transar en nada, y que el gobierno tampoco, no tendría sentido entonces la presencia de un mediador de ese calibre. Pero fundamentalmente, Luis, tenemos que entender que la mediación, el diálogo y la negociación favorecen muchísimo a la opción democrática que nosotros representamos, que representa la oposición venezolana, porque nosotros venimos de un gobierno que ha tenido todos los poderes, que ha tenido control total sobre la sociedad, y un gobierno que ha tenido control total sobre la sociedad y que hoy en día se ve en la necesidad de ceder en una mesa a negociar o en ámbitos de negociación de distintos tipos, es un gobierno que está retrocediendo. Así es, pero está retrocediendo y sigue mostrando los dientes con la represión, Raúl. En estos días, creo que anteayer, el Consejo Municipal del Estado Táchira fue allanado por el SEBIN y un concejal fue detenido. Vamos a ver lo que dice Gustavo Rangel sobre lo ocurrido en el Táchira. Hoy queremos rechazar la detención arbitraria de nuestro compañero de lucha, concejal del municipio de San Cristóbal, José Vicente García. Desde Avanzada Progresista, toda nuestra solidaridad para el equipo de Voluntad Popular de la Unidad y sus familiares y amigos que hoy tienen que pasar por esta triste pena de ver cómo un ciudadano, un joven que piensa distinto, simplemente se le castiga por querer un mejor país, un país distinto. Nosotros queremos hoy responsabilizar al gobierno nacional de lo que pueda pasarle a cada uno de los dirigentes políticos de la unidad, a los concejales del municipio San Cristóbal y los demás municipios del estado Táchira, porque aquí parece que disentir, pensar distinto nos lleva a que simplemente en algún momento se nos siembre, se nos acuse y sin un debido proceso nos pongan tras la reja simplemente por elevar nuestra voz de protesta. De manera que desde la unidad y de Avanzada Progresista nosotros queremos rechazar este tipo de acciones al gobierno nacional y a toda la ciudadanía a participar el 26, 27 y 28 por el referéndum revocatorio, validar y firmar, porque nosotros estamos a punto de realizar el cambio político en Venezuela, porque más temprano que tarde Venezuela tendrá un gobierno de progreso, un gobierno que nos pueda sacar de la crisis que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, Raúl, se nos acabó el tiempo, dejamos muchas cosas en el tintero, te volveremos a invitar. Gracias. Por lo pronto, amigos, recordarles que la semana que viene es crucial, todos seremos gigantes, todos debemos ejercer nuestros deberes ciudadanos, nos vemos en la calle, nos vemos manifestando nuestra voluntad de revocar el gobierno. Hasta la próxima semana. Estimados compatriotas, saludo a cada uno de ustedes. Como venezolano, demócrata y docente, los invito a participar activamente en el referendo revocatorio de 2016. Somos amplia mayoría
y podemos y debemos salvar a Venezuela de la devastación de este actual régimen. Vamos a firmar con todos los deportistas por nuestra Venezuela.